Soy Manuela Rodríguez Mateo, tengo 74 años y mi profesión ha sido siempre auxiliar de enfermería. A mí me gusta mucho pasear y contemplar la naturaleza y estar viviendo en el ambiente por donde voy, y si estoy sola no me importa, porque, por ejemplo, aquí donde estamos, este parque a mí me relaja mucho, el ruido del viento, las hojas que se caen, yo qué sé, el ver el ruido del tráfico incluso a veces viene bien, otras veces busco un sitio que esté más escondido y tenga menos de esto. A mí me gusta mucho pasear por la ría, irme a la ría, llegar hasta el final del todo y sentarme allí a mirar la ría, cómo el agua corre en silencio y ver las gaviotas cómo vuelan, eh, contemplar el cielo. No sé, a lo mejor parecen tonterías, pero a mí esas cosas me llenan muchísimo y me relajan mucho. Nosotros vivíamos en el cuartel y yo he vivido en cuarteles de la Guardia Civil hasta que he tenido 15 años. Entonces eso te marca y te marca mucho, porque como se vive en un cuartel de la Guardia Civil de aquellos tiempos y de estos también, pero no es igual. No tiene nada que ver con que tú vivas en tu comunidad de vecinos. Yo he vivido desde un cuartel de estar en la frontera con Portugal, en Encinasola, que mi padre lo destinaron a Encinasola después de Corte Arazón, pero de Encinasola lo mandaron a un cuartel de la Guardia Civil que estaba en la frontera de Barranco, en Portugal. Vivíamos en ese cuartel, en los tiempos del contrabando del café, de los mochileros. Entonces eso era, vivía aislado entre la frontera de Portugal y España. Los chiquillos, los chiquillos en esa época, un niño de 6, de 7 años se divierte y se lo pasa genial en cualquier sitio. Y allí en pleno campo y en esto nos íbamos por los cortijos a pedir cosas, nos daban de todo. En el tiempo de sacar los panales nos daban un trozo de panal y llegábamos a casa de la boca hasta los pies llenos de miel porque eso iba chorreando. Mi padre era guardia civil, pero la casa que alquilamos en el pueblo, de una señora encantadora, encantadora, tenía un hijo que era contrabandista y le tenía la casa alquilada a un guardia civil. Entonces, yo me acuerdo muchas veces y digo, ¿cómo es posible que? Pues había una conjunción perfecta, porque el hijo andaba siempre por ahí con sus historias y mi padre también andaba con las suyas. Yo me acuerdo muchas veces de chicas, que yo vivía en Cortegana, y entonces no es como ahora que los niños nos dejaban ir al campo solos y no pasaba nada, ¿no? Yo me acuerdo en primavera, en el mes de mayo, que salimos todos corriendo y estaba todo ese prado, era verde, 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 con muchísimas margaritas blancas, preciosas. Y entonces, como yo era mariquilla la primera, pues salí corriendo y me tiré en plancha para hacer así, para resbalarme por las margaritas, pero me llevé la sorpresa que aquello era un charco de agua que estaba tapado con la hierba y las margaritas. Y patiné, claro que patiné, pero también me embarré, con lo cual me costó una buena reprimenda. Y todavía algunas veces digo, hay que ver las cosas de los chiquillos, ¿no? Pero yo me lo pasé genial, no tan bien cuando llegué a mi casa. El coronavirus yo lo he vivido sola desde que nos dijeron en casa y no sale, bien. Al principio, mi hijo cuando venía de trabajar me decía, mami, dime qué te hace falta de compras. Y me la traía. Pero eso fueron 3 días. Porque eso de que tu hijo llame a la puerta, los dos con las mascarillas, y te diga, mami, la compra, te la dejan en la puerta y no entres, no darle un beso, no darle un pellizco, no. Eso le dije, mira, yo puedo ir a comprar. Y dice mi hijo, claro, mamá, que puedes ir, tú te preparas, tú no sé. Digo, pues se acabó, cariño. Porque a mí esto me duele mucho. Y entonces prefiero que no. Y dejo de venir. Y un día me llamaron al portero y era mi nuera. Y dice, baja Manoli, que estoy en la puerta para que veas los niños. Y la verdad es que fue algo precioso. Pero a la par a mí me creó una angustia horrible. De esta pandemia horrorosa y de esta situación tan inusual que hemos vivido, porque, bueno, lo que podemos aprender es a ser más responsables, a ser más solidarios, a pensar más en los demás que en nosotros mismos,
ser muy respetuosos con los demás. Si queremos que esto pase, tendremos que colaborar entre todos, ¿no? He escrito, que tengo que pulimentarlo, un cuento infantil respecto al coronavirus. Cómo unos padres se enfrentan a esta situación con 2 niños pequeños. Cómo le hacen entender a esos niños lo que está pasando. ¿Por qué no vienen los abuelos? ¿Por qué no van al cole? ¿Por qué no están en la plaza con los niños? Pienso cómo cambiaría mi vida a estas alturas ya, o qué podría hacer para mejorar la de alguien. Echo de menos ahora, sobre todo, mi voluntariado, el poder estar yendo a los colegios con los niños, reunirme con otro tipo de personas que son más vulnerables que yo, que ahora no puedo por razones obvias, ¿no? El ir a la universidad. Ahora, este año no hemos tenido cursos en la universidad y para mí eso es muy importante. Muy, muy, muy importante desde que me jubilé. Entonces yo soy una persona muy activa dentro de la universidad. Hemos creado, que no sé si se lo hemos comentado, una asociación dentro de la universidad, que somos independientes, entre comillas, porque está hecha por alumnos de la universidad y para alumnos de la universidad. Contamos con el apoyo y la bendición, entre comillas, del aula de la experiencia, que nos apoyan en todo, colaboran con nosotros, nos orientan, con el profesorado, que si le pedimos algo te hacen una conferencia o te hacen un paseo por Huelva relatándote, enseñándote la ciudad. Sobre todo y esencialmente, la asociación lo que hace es convivir con los demás y aunar a los alumnos. Después, las materias, pues podemos estudiar lo que queramos, porque ahí es muy amplio las asignaturas que hay. Bien, es verdad que nosotros tenemos una gran ventaja que no tienen los niños que van todos los días a la universidad. Nosotros vamos como oyentes. Podemos repetir esa asignatura, si no nos ha quedado lo bastante clara, el tiempo que quiera. Un año hice teatro y tuve la osadía, bueno, me lo dejó primero el director del aula de teatro, me incluyó en una obra pequeñita que me divertí una barbaridad y saqué una experiencia genial. Le podía haber hecho la competencia a ustedes porque yo hacía de periodista con un gran cantante y la verdad es que me lo pasé genial, genial. Esa ha sido una experiencia en mi vida que me ha dejado un recuerdo gratísimo. Cuando yo empecé a trabajar en la enfermería, yo tenía entonces 28 años, con lo cual ha llovido bastante, ¿no? Yo empecé a trabajar en el Manuel Lois. Aquello era un hospital pequeño, donde nos conocíamos todos, tenía unas zonas comunes por donde todo el mundo transitaba, porque había que ir a los distintos sitios, tenías que ir, yo qué sé, al laboratorio, a rayos, a la cafetería, a todo, circulaba todo así en redondo, ¿no? Entonces las unidades estaban todas en conexión unas con las otras y la convivencia entre el personal era genial. Después nos vinimos porque, claro, el hospital se quedó, ya estaba mal, hicieron uno nuevo, genial, precioso, muy bien, pero que al personal nos ha dispersado muchísimo, porque está hecho de una manera que no ves a nadie, que yo he trabajado siempre en paritorio y en maternidad, con lo cual, francamente, sí, ver nacer a un niño, y eso es lo mejor de este mundo. Compartir esos momentos tan íntimos, tan importantes, con esa madre que va a parir, y ver nacer a tantos niños, que yo los he vivido como si hubiesen sido los míos, porque eso es algo que, como dice la gente, lo tienes que vivir para tú sentirlo, ¿no? Porque yo he parido, pero yo no he visto mis partos, porque yo estaba en la parte de atrás, y los niños pues tú no los ves hasta que no te los sacan, ¿no? Pero sí he vivido el momento del parto, desde que empieza hasta que se termina. Y eso es algo muy especial en la vida. El único personal que había dentro de ese paritorio era la mujer y la matrona y la auxiliar de enfermería que la atendía. Entonces, pues tú estabas con ella, la abanicabas cuando tenía calor, le cogías la mano, le decías, venga, que ahora sí. Y eso es un momento muy, muy importante que a mí me ha dado muchísimo, sinceramente muchísimo. Me ha dado no solo el dinero para mantener mi casa y para poder vivir, sino el compartir muchas cosas con gente que yo no conocía de nada.
pero no te puedo decir si han sido 200, 500 o han sido muchos, muchos. La mayoría preciosos, muy bien, pero otros muy complicados y muy difíciles y con muchos problemas, pero siempre han sido geniales. Yo creo que la gente joven no vale ahora en concreto el medio ambiente. Como yo digo, vais a manifestaciones, pero porque está de moda desear más ruido. Pero luego os importa poco que tal en 14 árboles, como que no haya un parque, como que tengamos los fosfollesos ahí en plena marisma. Os da igual, porque eso está allí, eso no lo ve nadie, pero está ahí, ¿qué más da? Si yo no eso. ¿Qué más te da a ti? Que haya un polo industrial, que a Huelva le vino muy bien en su tiempo, y hoy en día Huelva sería una catástrofe que se quedara sin polo económicamente. Polo, lo que hay que pedirle es que funcione como tiene que funcionar y no degrade más de lo que se tenga que degradar. La gente mayor, pues estamos un poco más concienciados. El plan este de restauración de los fosfollesos, ese plan, yo creo que lo primero que no habría habido que restaurar ni que reciclar si no hubiese estado ahí. Y si se hubiese cuidado lo que está tan descuidado y tan degenerado. Entonces no habríamos llegado a estos extremos. Esa regeneración, ¿qué van a hacer para regenerar eso? Compactarlo, sepultarlo, poner zonas verdes, poner árboles, pero eso siempre va a estar ahí, ¿no? Y eso siempre va a ser la eterna amenaza. Sí, es verdad que me gustaría muchísimo que estas cabezas pensantes que tenemos, que a veces no piensan o no piensan lo adecuado, encontraran una solución para poder esto de los fosfollesos, que lo tenemos en el pleno corazón de Huelva, se puede un día convertir en un bolidén y se lleve por delante a Huelva entera. Sí me gustaría que a eso le dieran una solución que fuese viable. ¿Cómo se puede mejorar la vida de los mayores cuando vamos cumpliendo años? Pues teniendo lo que la gente necesitamos, que es una vivienda digna, unos recursos que te den para vivir. Yo necesito tener un parque precioso, tener unas calles que estén limpias, que estén decentes, que haya mucho parque, que haya sitios donde poder ir, que haya que haya cultura, mucha cultura, y que esté la cultura acorde para toda la gente, que la gente pueda ir, que pueda ir a un teatro, que pueda ir a una exposición, que ya por suerte en Huelva hay teatros y hay exposiciones. Pero falta también llevar ese tipo de cosas a la calle. También tenemos los mayores una cosa que no podemos perder, es la curiosidad. Pero no la curiosidad del cotilleo, de que yo vea a alguien y diga, ¿cómo va? No. La curiosidad de saber dónde vives, con quién vives, por dónde te mueves, cómo se hacen las cosas. Así me gustaría a mí que la gente mayor viviésemos esta etapa de la vida que es tan bonita y tan importante como la que hemos vivido antes. Y hoy en día creo que con lo que tengo soy feliz y estoy a gusto. Y por sobre todo, tengo detrás mía algo que yo creo que es lo más fundamental de la vida, una familia que aunque no esté todo el día diciéndote que te quiero, que guapa eres, pero que están ahí, siempre están ahí y siempre van a estar.